Yo no entiendo eso de que tienes nombre de que vives, estás muerto. En el versículo dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras, oídos, perfectas delante de Dios. El Señor le dice a la iglesia, ustedes creían que estaban haciendo bien las cosas, pero en su razonamiento, en su entendimiento, pero no en el mío, dice el Señor. Por lo cual no hallo perfectas tus obras delante mío. Y entonces dice en el versículo 3, acuérdate, pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué quiere el Señor que te acuerdes? De obedecer la verdad que habías oído cuando creíste en Cristo. Lo que Él está diciendo, hay que volver a los fundamentos de la fe. Hay que volver al principio, a lo que dice este libro llamado la Biblia, que es la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios. Es importante crecer en nuestro conocimiento del Señor, profundizar en nuestra comprensión mediante un estudio cuidadoso. Pero por más que aprendamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de Jesucristo. Él siempre será el Hijo de Dios y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. Ninguna verdad, por más nueva que sea, puede ir contra estas enseñanzas bíblicas. Por eso dice, lo que has recibido, lo que has oído, hay que guardarlo, hay que arrepentirse. Dice, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sorpresa, ¿verdad? Y claro es el Señor. Y sigue diciendo, pero tienes unas pocas personas, gloria a Dios por esas pocas personas, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Qué tristeza, ¿verdad? Que esta iglesia estaba muriendo. Pero entre ellas había algunas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Es decir, que estaban andando de acuerdo al oído, a lo enseñado, a la palabra, y no habían comprometido la palabra de Dios. Ese es el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y oídos, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comienza diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Es decir, el Señor conoce lo que hacemos o no hacemos. Él conoce nuestras obras y sabe si con nuestro obrar demostramos vida o muerte. Y viene la pregunta, ¿se puede estar vivo y muerto a la vez? La respuesta es sí. Y es triste decirlo, pero es un grave problema de la iglesia en este tiempo. Porque aquí todos tenemos el nombre de que vivimos, porque nos llamamos cristianos.
Todos aquí somos por obra y gracia de Dios, llamados hijos de Dios. Lo que aconteció cuando creímos en su nombre y lo recibimos. Allí fuimos hechos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1. Pero Pablo dice en Gálatas 3:26 que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y herederos de las promesas. Pero dice el Señor, dicen que tienen vida, pero están muertos. Lo que está hablando el Señor no es acerca de su vida física, sino está hablando de la vida espiritual, de la muerte espiritual que hay dentro de la iglesia. Es un mensaje fuerte, quizás no es del agrado de muchos, pero es algo que no se puede ocultar. En medio de todo lo que estamos viviendo, la situación, las circunstancias, las preocupaciones, no podemos callarnos. No es posible seguir pensando, mis hermanos, que estamos bien cuando no andamos bien. No podemos decir que todo marcha de maravilla y que todo se resolverá a nuestro favor cuando sabemos que no estamos haciendo las cosas que Dios manda. No es posible pensar de esa manera. Por cuanto más confiados estemos, pensando que nuestra obrar es bueno y que estamos bien, ahí está el peligro. Por eso el Señor dice, sed vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir. Porque sigue diciendo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es interesante, a veces creemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, y tenemos la costumbre de decir que se hace lo que se puede, por lo menos algo más que aquel o que este otro. Claro, a nuestra manera vana de pensar. Pero no es lo que Dios dice al examinar lo que hacemos. ¿Tú qué creías que lo que tú hacías está bien? Que lo que tú has hecho, lo que tú haces es suficiente. Y Dios te dice, voy a examinar las cosas que estás haciendo y no las hallo perfectas delante de Dios. ¿Y por qué no eran perfectas? Porque habían descuidado lo que ya habían aprendido de Él y se confiaron y se enredaron con enseñanzas falsas que nada tienen que ver con su obra y dieron lugar a su carne. Pablo nos dice por allá en Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos, oído, de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para que suceda, dice cómo hacerlo. Versículo 14 de este capítulo de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Sin murmuraciones y contiendas. Porque hay muchas barreras que pueden separarnos de otros cristianos. De edad, la apariencia, la inteligencia, la inclinación política, el nivel económico, la raza, perspectivas teológicas. Una de las mejores formas de apagar el amor de Cristo es interesarnos solo por aquellos con los que tenemos afinidad natural. Pero gloria a Dios que Cristo derribó esas barreras y unificó a todos los creyentes en una sola familia. Su cruz debería ser el centro de nuestra unidad. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a mirar más allá de las barreras, más allá del color,
más allá de la nacionalidad, más allá de los intereses personales. Y hemos sido llamados a disfrutar. Y eso se logra cuando uno sirve a Dios sin contiendas, sin murmuraciones. Es decir, siempre está dispuesto a participar con la familia de Dios. Y dice el versículo 15, que eso nos hace irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en este mundo. Pero para poder permanecer, dice el versículo 16, hay que asirse, es decir, tomarse de la palabra de vida. El Señor estaba viendo esta iglesia de Sardis, y lo que vio en esa iglesia es el problema que Dios ve en la actualidad en la iglesia. Usamos su nombre, los llamamos cristianos, decimos tener vida eterna, que tenemos vida, pero no estamos haciendo su palabra, no estamos ejerciendo la autoridad que nos ha dado, no estamos llevando a cabo la misión que nos ha encargado, no estamos impactando al mundo. Al contrario, el mundo está impactando a la iglesia. ¡Qué tremendo! La iglesia está permitiendo que el mundo dicte lo que acontece dentro del pueblo de Dios. Y por eso es que vemos muchos predicadores y supuestos líderes pasándole la mano al pecado, cambiando la verdad de Dios, endulzándola con costumbres y normas y maneras de pensar de los hombres, metiendo pensamientos ajenos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Están convirtiendo la iglesia en un club social, en un teatro al mejor estilo de Hollywood. Y está sucediendo porque no se está siguiendo la verdad. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué está sucediendo? ¿Por qué el pueblo lo está permitiendo? Porque se han olvidado de lo que han recibido y han oído y debían guardar. Y eso es lo que tiene a una iglesia adormecida, estancada, detenida, que no hace las obras que Dios manda que hagamos. Hoy la iglesia se ha convertido en un dame bendiciones, dame trabajo, dame prosperidad, dame salud. Dame, y dame, y dame. Y se ha olvidado el verdadero significado de su existencia, que dice: fuimos creados para buenas obras, fuimos creados para su adoración. Y no creo que me malinterprete. El Señor quiere darnos, el Señor quiere prosperarnos. Ahí lo dice en 3 de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y te dice: amén. Y que tengas salud, amén. Pero dice: como prospera tu alma. Es decir, Dios quiere darte todas las cosas que tú necesitas: salud, prosperarte en todas las cosas, pero quiere que tu alma prospere al mismo nivel. Y pregunto: ¿estás prosperando? ¿Hay un balance en tu vida entre lo material, tu salud y tu alma? Hoy en día hay muchas enfermedades. ¿Y por qué hay muchas enfermedades? Porque el hombre es un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y lo que tratan los médicos es el cuerpo, pero a veces las consecuencias que hay en el cuerpo son producto de problemas del alma,